Buenos días. Buenos días a todos, a los asistentes en el Hotel Intercontinental Castellana de Madrid y a todos los internautas que se han conectado para seguir este desayuno en directo. Hace tiempo que pretendíamos que José María Ayala, presidente del ICO, nos acompañara en un desayuno de trabajo. Así lo comentamos con nuestro presidente Isidro Fainé y cursamos la correspondiente invitación. Aunque me decían el equipo de colaboradores de José María Ayala, dice, espérate un poquito que tendremos más cosas que contar. Bien, ha llegado este día, esperado por todos, y simplemente para daros la bienvenida como secretario general de la organización y decir quién efectuará la presentación de nuestro ponente, que será nuestro colega de Junta, Xavier Acherá, que, como sabéis, es el presidente del Instituto de Analistas Financieros y de su fundación. La moderación correrá a cargo de Manuel Gago, actual vicesecretario general de CEDE, y también, junto al ordenador, tenemos a Carlos Duarte, de Wolters Kluwer, que modera las preguntas que nos lleguen a través de Internet. Pues nada más, le paso la palabra a Xavier Acherá para que haga propiamente la presentación de nuestro invitado. Gracias. Muchas gracias, José María. Presidente del ICO, amigos todos, venimos hoy a hablar de crédito. El crédito en España, que es uno de los temas que yo diría que está más, seguramente uno de los titulares más utilizados en los últimos años en nuestros medios de comunicación. El crédito en España es muy importante en tamaño. Estamos hablando de 1,8 billones de euros concedidos por las entidades financieras a empresas y familias. Esto, si lo ponemos en proporción del PIB, es el 180% del PIB. Eso para algunos significa que estamos muy endeudados. Y yo quisiera, lo cual seguramente es verdad, pero yo quisiera también hacer alguna matización, y es que de ese 1,8 billones, que es una cifra que si la pusiésemos aquí, pues si pusiésemos el marcador realmente es muy grande, el 50% corresponde a crédito hipotecario para adquisición de vivienda. Es esa mala costumbre que tenemos en España de querer todos tener vivienda propia. Eso se lleva aproximadamente el 50% del crédito. Lo digo porque cuando hablamos de endeudamiento, también tenemos que pensar que una parte muy importante de las familias españolas están endeudadas porque tienen la vivienda. Y eso no solo significa un activo, sino también significa que durante el resto de su vida no van a pagar alquileres. O sea que a veces cuando hacemos ratios de comparación de endeudamiento, pues es un aspecto también muy importante, porque no hay endeudamiento a más largo plazo que el señor que no tiene vivienda y tiene que pagar el alquiler durante el resto de su vida, ¿no? Del resto, del otro 50%, aproximadamente un 15% riesgo promotor y un 35% es efectivamente el riesgo concedido a empresas y familias. Los datos son muy elocuentes, los datos del Banco de España de los últimos 12 meses son muy elocuentes en este sentido. El crédito en España ha disminuido en saldo neto 60.000 millones de euros, esto es una cantidad muy importante. En el sistema se han detraído de esos 60.000 millones, que respecto a la cifra total es un 2%, pero si hacemos un foco sobre de dónde han salido esos 60.000 millones, pues nos damos cuenta que han salido precisamente de empresas y familias, ya que el crédito hipotecario se ha mantenido constante, el crédito promotor se ha mantenido constante, por lo tanto, ese 35% de crédito a empresas y familias es el que ha soportado toda esa disminución, ¿no? En ese entorno, yo creo que es el entorno de preocupación, que tenemos, pues ICO tiene que juega un papel fundamental que ahora nos va a contar para intentar paliar esa situación. Había una línea, como todos ustedes saben, de créditos ICO que durante un tiempo ha intentado conjugar un crédito a medias con las entidades bancarias. Ahora nos comentarán cuál es el grado de satisfacción que tiene el ICO respecto de estas líneas, pero el ICO nos avanzó que quiere bajar a la calle y quiere empezar a dar créditos de forma directa,
lo cual pues todos pues, lo que queremos saber es cómo se puede hacer eso, y para eso nadie mejor que el presidente para contárnoslo. Por lo tanto, para mí es un placer en un entorno como este presentar al presidente del ICO, que como él se definía hace ahora un momento, decía, mira, yo lo que soy es bancario de toda la vida y por lo tanto creo que es la persona adecuada para pilotar este proyecto. José María Ayala fue nombrado presidente del Instituto de Crédito Oficial por el Consejo de Ministros el 24 de julio del 2009. Nació el 6 de marzo del año 49 y es licenciado en Derecho y diplomado por IES. Su carrera profesional ha estado vinculada al mundo de la banca y entre el año 90 y 94 fue director general de Banca Catalana. Ese mismo año pasó a ocupar el puesto de director territorial de BBVA para Cataluña y Baleares y hasta el año 96, donde es nombrado presidente ejecutivo del BBVA Banco Ganadero de Colombia, puesto que desempeñó hasta 2001, en el que pasa a ocupar de la dirección general del área de empresas de BBVA. En 2004 es nombrado consejero delegado del Institut Català de Finanzas, cargo que ha ejercido hasta su nombramiento como presidente del ICO. Por lo tanto, creo que es la persona adecuada para que nos ilustre sobre todos esos temas. Muchas gracias, presidente, por estar aquí y tienes la palabra. Buenos días. Debo ser más bajito que Xavier, porque esto casi me llega a las cejas. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a la organización de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos y muchas gracias a Xavier también por definirme tan concreta y sucintamente, pero es que efectivamente es lo que yo soy. Soy un bancario, llevo muchos años dando créditos, muchos años trabajando en el mercado de la financiación de las empresas y los particulares, y creo que de alguna manera esto, a base de tiempo y de repetir muchísimas veces las mismas actuaciones, pues se te van quedando algunos aspectos que vas poniendo en valor a medida que avanzas. Yo voy a preparar una presentación sobre lo que en estos momentos vengo hablando en todas partes, que es sobre el ICO, el rol que el ICO ha venido desarrollando. El ICO está haciendo hoy, creemos que, un trabajo relevante dentro del proceso de distribución de crédito en el sistema financiero en España, y creo que también tenemos algunos temas en cartera que pueden ser relevantes y muy interesantes de abordar. Hoy los tenemos en una fase de desarrollo, voy a explicar en qué enfoque les estamos dando, y creo que a lo largo de las próximas semanas o meses iremos teniendo poco a poco noticias progresivas sobre este tema. He preparado una presentación en cuatro partes, una sucinta introducción en cuanto a antecedentes, el año 2009 y el año 2010, que creo que es el que hoy nos debe ocupar. Javier me ha pisado una parte de lo que yo iba a explicar, porque yo quería hablar un poquito de economía, un poquito del crédito, su estructura y proceso de distribución, que es la parte que me ha chafado, como siempre ocurre en estas cosas, y a continuación de lo que el ICO ha venido haciendo y qué es lo que tenemos en cartera en estos momentos. Bien, a mí me gusta empezar hablando siempre de los antecedentes de la situación actual, que creo que aparece por muchas partes, pero que es bueno tenerlo presente cuando vas a valorar en qué situación nos encontramos. Y creo que en la economía española, y como muy bien ha recogido en algunos de los aspectos Xavier en su presentación, no podemos olvidar que estamos hasta el año 2008. Hemos estado viviendo a partir de finales de los 80 y hasta ese año 2008 seguramente la mayor, más prolongada y estable fase de crecimiento de la economía en España. Creo que eso arranca aproximadamente en el año 85 y de una manera constante a lo largo de los sucesivos años, prácticamente sin interrupción, salvo una pequeña pausa en el año 92-93, la economía española ha venido creciendo de una manera significativa. Evidentemente, dentro de ese crecimiento de la economía se ha dado en paralelo un crecimiento igualmente muy importante del endeudamiento y del volumen de crédito en el sistema.
Todo en términos razonables y en términos, yo diría, hasta que acompasados en líneas generales, el crecimiento del PIB y la curva del crédito viven prácticamente paralelas a lo largo de todo el tiempo hasta el año 2005. En el año 2005 sí que se produce una explosión de crédito extraordinaria que nos lleva hasta el año 2008, que ahora comentaré y todos conocemos perfectamente. A lo largo de ese proceso de desarrollo de la economía española, a lo largo de ese proceso de crédito, evidentemente se desarrolla un sector financiero en España muy importante, cada día mejorando la eficacia y la eficiencia en el proceso de distribución de crédito. Hoy nos pesa, pero hemos tenido y hemos disfrutado de ella la mejor red de distribución bancaria que podamos tener y que además ha sido una referencia para toda la banca internacional, además con un nivel de eficiencia alto y con unos niveles de solvencia en líneas generales envidiables. Y ese ha sido el crecimiento y la evolución de la economía en España en los últimos 20 años, tanto de la economía como del crédito, como de un sector financiero que ha llegado, como digo, a ser una referencia en el panorama financiero internacional. Hemos tenido entidades financieras colocadas en los primeros puestos del ranking mundial por beneficios, por rating, y tenemos entidades financieras en España tremendamente potentes y competitivas tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Esa es la situación de partida a la que llegamos en el año 2008, cuando se rompe, con lo que todos conocemos, la crisis de Lehman Brothers, se rompe la columna vertebral del negocio financiero, que es la confianza. Estamos pasando de un AAA, que hoy es el mejor crédito que podemos esperar, a un AAA que mañana quiebra y deja de atender sus deudas. Y de ahí, como podemos imaginar, se produce una convulsión enorme en el mercado global de capitales y se produce una convulsión de tal tamaño que llega a afectar de una forma significativa a la disponibilidad de crédito en el mundo y, por lo tanto, también llega a afectar indirectamente a nuestras entidades financieras, las que me he referido, que eran un paradigma de modelo de distribución de crédito, también se ven afectadas por esa crisis, y ahí es donde arrancamos el año 2009. La característica más importante de esta crisis no es tanto su profundidad o virulencia, sino como es la magnitud internacional y, sobre todo, a mi juicio, la velocidad con la que se precipitan los acontecimientos al actuar sobre el sector financiero, que es un gran transmisor de todos los efectos a la economía real. Y esa es la parte que seguramente nos dejó a todos a principios del año 2009 en una situación de desconcierto en líneas generales y en muchas ocasiones sin saber bien incluso ni por dónde abordar este problema. Esa es la situación que vivimos en el año 2008 y llegamos así al año 2009, donde empieza y se produce un ajuste importante del volumen de crédito, un ajuste importante del PIB, y que es la parte que hemos venido denominando en líneas generales como la crisis esta que nos ocupa, una crisis que debemos de recordar que ya lleva cerca de 20 meses viva y que seguramente ya empezamos a estar un poquito del otro lado después de haber producido este enorme ajuste del crédito. Para paliar las consecuencias de la crisis internacional es cuando el Gobierno pone en marcha a principios del año 2009 el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, cuando se abren las líneas de avales y de garantía para las emisiones internacionales de las entidades financieras españolas, cuando el Banco Central Europeo abre de una forma extraordinaria las líneas de refinanciación y redescuento para inyectar liquidez en el sistema y evitar lo que en aquellos momentos parecía que podía ser una catástrofe de alcance global, que finalmente acaba en una situación delicada del sector financiero, en medidas puntuales e importantes todas ellas, y creo que lo más, delicado seguramente de esa enorme crisis financiera internacional es el efecto de traslación
que se transmite a la economía real y en este caso ya entramos en España. Esa traslación a la economía real en España se produce a través de la formalización de nuevas operaciones de crédito. Creo que Javier lo ha comentado, el volumen de crédito en España en aquellos momentos era muy grande, hoy está ligeramente ajustado y se ha ajustado por la vía de las nuevas formalizaciones de operaciones. Podemos ver en el gráfico la línea superior como las formalizaciones de nuevas operaciones que superaban el billón de euros anuales de nuevas formalizaciones viene descendiendo y está en estos momentos casi 200.000 millones por debajo en las nuevas operaciones que se han formalizado a lo largo del año 2009. ¿Dónde se produce ese ajuste? Ese ajuste se produce de forma desigual. De forma desigual porque lo que calificamos como operaciones de importe superior al millón de euros prácticamente tiene una estabilidad horizontal, la curva de nuevas formalizaciones a lo largo de todos estos meses que venimos pasando de esta ya, creo, larga crisis. Estamos en una situación de estabilidad por lo que respecta a este tipo de operaciones y es en las nuevas operaciones de menos de 1 millón de euros donde se produce un ajuste muy importante y que hoy todos estamos padeciendo y estamos de alguna manera intentando paliar y recomponer esa situación desde las entidades financieras con sus medios y recursos disponibles y también desde el ICO venimos trabajando en intentar paliar y mejorar esa situación de crédito, vuelvo a recordar, para las pequeñas operaciones de importe inferior a 1 año. Ahí podríamos incluso dividir las operaciones de menos de 1 millón de euros entre las que son de largo plazo y las que son de corto plazo. Es en estas últimas, en las de corto plazo, donde se ha producido un ajuste severo en la disponibilidad de crédito. Es razonable porque son las grandes líneas de financiación de circulantes, son las grandes líneas de financiación de crédito, son las líneas de financiación de las cuentas de clientes y son las líneas que han tenido un retroceso más importante en términos generales dentro del conjunto del sector y del volumen de financiación disponible. Aquí podemos ver la evolución del ICO. El ICO en este momento, a finales de 2008, reacciona, tiene un proceso creciente de puesta a disposición de las entidades financieras de sus fondos y de un desarrollo importante de nuevas líneas de financiación que conlleva elevar, prácticamente doblar el volumen de crédito que el ICO está poniendo a disposición del sistema. Pasamos del rango de los 8 o 10.000 millones, pasamos al rango de los 19 o 20.000 millones, donde venimos instalados de una forma clara en los últimos trimestres del año 2009, que nos llegamos a formalizar en el conjunto del ejercicio cerca de 20.000 millones de nuevas operaciones. Podemos ver a dónde van nuestras operaciones. Y ICO está trabajando fundamentalmente en las operaciones de menos de 1 millón de euros. El importe medio de las operaciones de ICO no alcanza los 100.000 euros. Según si tomas liquidez o no, estamos en 40.000 o 80.000 euros por operación. Hacemos 365.000 operaciones a través de nuestras líneas de financiación y las hacemos fundamentalmente, por no decir exclusivamente, en las líneas de plazo superior a 1 año. Aquí podemos ver nuevamente una distribución de las operaciones a largo plazo. En el gráfico de la izquierda podemos ver las operaciones a largo plazo en la parte superior, como en los gráficos anteriores, las operaciones a largo plazo de importe superior al 1 millón de euros, que tienen un comportamiento incluso creciente en los últimos trimestres del año 2009, y en la parte inferior, la línea roja, se ven las operaciones formalizadas en el sistema financiero en España de plazo superior a 1 año e importe inferior al 1 millón de euros. Esas operaciones han pasado de 10.000 millones en números redondos a lo largo de principios del año 2009 a 18.000 millones de euros al término del año 2009, con un crecimiento muy importante. Ahí es donde entendemos que el esfuerzo de financiación, de aportación de liquidez y de aportación a las empresas de ventajas vía plazo y precio
del ICO que el ICO ha venido efectuando en estos últimos años, además, en estos últimos trimestres, además de la adaptación permanente a los requerimientos de las empresas, se materializa. Y se materializa hasta el punto de que el nivel de participación de las líneas del ICO en el segmento de estas operaciones a las que me estoy refiriendo, pymes y autónomos pequeñas, operaciones de menos de 1 millón de euros, el 75%, casi algo más del 73% de esas operaciones se tramitan a través de las líneas ICO. Por lo tanto, creo que tenemos a fines del año 2009 una primera reflexión a hacer respecto al funcionamiento de las líneas, que tiene, como casi todas las reflexiones, aspectos positivos y negativos. Positivo es que las líneas del ICO han estado alcanzando un nivel de participación muy alto en el total de financiación disponible por las pequeñas, medianas empresas y también los autónomos, gracias, sin duda alguna, a la colaboración con el sector financiero. Y el otro efecto es que no tenemos más recorrido de crecimiento y, además, la disponibilidad de crédito por las empresas en España no está ni mucho menos resuelta. Estos son los datos de la encuesta del segundo semestre de la capacidad de acceso al crédito por las empresas en Europa. Podemos ver una serie de países de la Unión Europea que están recogidos en esta gráfica. España es el segundo país, empezando por la izquierda, y se puede ver perfectamente donde la franja verde es la más pequeñita. De todos los países está Francia, Italia y algunos otros. Ha mejorado algo en la segunda mitad del año 2009, pero en todo caso nuestras empresas están teniendo una dificultad importante para acceder al crédito en nuevas operaciones y en muchos casos, como he comentado, incluso también para renovar las operaciones preexistentes. Hasta cierto punto esto es un poco natural. Y es un poco natural porque la estructura del volumen de crédito existente en el sistema financiero español, y teniendo en cuenta ese, digamos, repechón que hacen las curvas a lo largo del año 2005 y 2006, el proceso de concentración de crédito en el sistema que se ha producido en el sector inmobiliario es extraordinario. A sensu contrario, el crédito disponible para la industria, entendiendo industria en sentido amplio, industria naturalmente, pero también servicios y actividades conexas a la actividad industrial, ha visto reducido su participación en el volumen de crédito, estos son datos del stock, en el volumen de crédito puesto a disposición de las empresas. En la última década ha reducido su participación de un poquito arriba del 40% a estar por debajo del 30% del total de crédito. El gran boom del crédito, el gran crecimiento del crédito se ha producido en el crédito de financiación de actividades de promoción. No las hipotecas han crecido, pero a nivel de participación están prácticamente iguales. El consumo ha crecido, pero a nivel de participación en el conjunto del crédito está prácticamente igual. Algo similar ocurre con el crédito de construcción, donde se ve un salto importante es en la actividad de promoción inmobiliaria en detrimento de la actividad industrial. Si tenemos en cuenta que la actividad inmobiliaria es la que ha quedado más castigada por los efectos de la crisis y por todas las conexiones y otras derivaciones que podamos encontrarle con el famoso boom de la vivienda, es natural que hoy haya dificultades para acceder al crédito. Para empresas que antes no tenían una participación adecuada, para empresas que hoy quieren iniciar esa actividad industrial y también para empresas que han estado desarrollando un negocio que desafortunadamente hoy está en un momento difícil. Creo que esa es un rápido repaso a la situación del crédito en España, al rol que el ICO ha venido desempeñando durante estos últimos trimestres. Es una perspectiva cuantitativa de participación y también, por qué no decirlo, no de agotamiento, pero sí de falta de expectativas para poder continuar creciendo en el modelo de las líneas de mediación. De ahí que, como ustedes ya conocen, hemos estado desarrollando nuevas actuaciones relevantes. Bien, en el año 2010, entrando ya en el pasado reciente, creo que la situación es radicalmente distinta de la primera parte del año 2009. Estamos viendo que todas las economías, las grandes economías globales, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, han dado la vuelta en las tasas de crecimiento del PIB.
están teniendo variaciones intertrimestrales positivas. Ocurre lo mismo en la economía española, estamos teniendo una variación positiva respecto del trimestre anterior, estamos esperando todos los datos de cierre del primer trimestre de este año para acabar concluyendo si la economía está en el 0 de variación o en el 0,1 positivo. En todo caso, creo que todos coincidimos en que el fuerte descenso de la economía y de todos los parámetros todos los indicadores que van ligados a esa caída se ha frenado, se ha moderado e está revertiendo en otras condiciones. Ocurre lo mismo con el consumo privado y ocurre lo mismo también con la inversión. Digamos que a nivel macroeconómico tenemos una situación de clara mejoría respecto a trimestres anteriores, por no hablar del año anterior. Hace 12 meses parecía que el sector financiero iba a saltar por los aires. Hoy en día esto no es una cuestión. Estamos todos en una situación, como digo, de franca mejoría. Tenemos multitud de indicadores microeconómicos que están apoyando esta opinión. El número de hipotecas, el precio de las transacciones inmobiliarias, la venta de automóviles, incluso la industria está mostrando indicadores positivos a lo largo de este primer trimestre del año 2009, evidentemente positivos respecto de la situación tan difícil que hemos vivido en el año anterior. No positivos respecto a lo que nos gustaría, porque nos gustaría que fueran mucho mejores, obviamente, pero en todo caso estamos en una situación de clara mejoría respecto a trimestres anteriores. Y parece que el horizonte, en líneas generales y continuando con las premisas en las que venimos hablando, tampoco debiera de plantear para estos próximos trimestres dificultades. El Banco Central Europeo tiene una disposición alta en la distribución y el redescuento de crédito, las líneas de financiación de avales, de cobertura de avales para las emisiones de los bancos internacionales están disponibles. El FROB parece que ya empieza a dar sus primeros pasos y hay acuerdos tomados en algunas entidades respecto a su proceso de reordenación. Esta es sin duda una de las medidas cuya avance va a mejorarnos a todos claramente nuestra percepción de la economía. Parece que todo va avanzando y todo era así hasta que, la felicidad nunca es completa, ¿no? Estamos teniendo la crisis de Grecia. Es una crisis importante, es relevante porque es una crisis seria en el sistema del euro por primera vez desde que el euro existe, y eso le da, a mi juicio, un aspecto y un carácter marcadamente político versus de la relevancia económica que pueda tener también, que no es menor, obviamente. Los spreads de la economía griega se han disparado y detrás de los spreads de la economía de la deuda griega nos hemos disparado todos un poco. Quizá mucho al principio, luego hemos tenido algunos ajustes y seguramente vamos a estar viviendo a lo largo de los próximos trimestres una cierta inestabilidad en lo que podríamos llamar la calificación de riesgo país en Europa hasta que no se recomponga nuevamente todos los parámetros de coordinación de las economías europeas. Tema que no es menor y que seguramente nos va a llevar, como digo, algunos periodos de incertidumbre. Pero creo que es una incertidumbre en el ámbito de la macroeconomía. Es cierto que cuando tenemos crisis la macroeconomía es la reina de la fiesta. Todos hablamos de macro, del PIB arriba, el PIB abajo, la variación, pero creo que en estos momentos donde tenemos la macroeconomía con sus incidentes de riesgo país, pero en una clara reversión hacia una posición de mejora respecto de trimestres anteriores, empieza a ser hora de prestarle nuevamente atención a lo micro, y lo micro ya está en el ámbito de actuación de cada uno de nosotros, en el ámbito de gestión de nuestros productos, nuestros canales, nuestros procesos, nuestra eficiencia, y en ese campo es donde creo que hoy está instalado el ICO y donde el ICO viene trabajando. ¿Cuáles son las líneas de trabajo que el ICO tiene hoy abiertas, trazadas con trazo grueso?
La primera es el mantenimiento de los volúmenes de actividad. Creo que esto es irrenunciable para nosotros. Hemos tenido un proceso de crecimiento importante y debemos mantenerlo. La segunda es el desarrollo del Fondo de Economía Sostenible, que ahora explicaré en qué consiste y en qué parte estamos. Y la tercera, y hasta el día de hoy última, pero no esperamos que se vea incrementada a lo largo de los próximos trimestres, sin duda, pero hasta hoy última, son los acuerdos del Consejo de Ministros del pasado día 9 de abril y la puesta en marcha de la distribución de crédito directa. Este es el gráfico de nuestras tasas de variación interanual en las líneas de mediación. Como podemos ver, nuestras líneas de mediación en el año 2009 dan un salto muy importante, se sitúan con tasas de crecimiento del 56% sobre el volumen de las mismas líneas en el año anterior. Aspiramos que para el año 2010 se vea igualmente mantenido ese ritmo de crecimiento. Hasta hoy creo que lo vamos manteniendo de una forma razonable. Estamos en una fase importante del año para conseguir las variaciones interanuales. Además, vamos a tener un crecimiento, como luego explicaré, derivado del Fondo de Economía Sostenible, espero que importante, en la financiación directa de proyectos, en el caso a caso, no en el crédito masivo, como también explicaré a continuación. Y aquí, sin duda alguna, es donde tenemos nuestro primer gran reto de actuación para el año 2010. Mantener los volúmenes de actividad, mantenernos arriba de esos 20.000 millones de euros puestos a disposición del sistema financiero para dar nuevas líneas de financiación. Para llevar adelante, para mantener e incluso crecer en este volumen de crédito, hemos establecido acuerdos de colaboración, reafirmado los acuerdos de colaboración con las entidades financieras, hemos simplificado las relaciones de contratación con ellas en este proceso, hemos mejorado nuestros procesos de mecanización y tenemos un foro de comunicación y permanente con cada una de las entidades financieras para evaluar el funcionamiento de las líneas y corregir, en su caso, las posibles desviaciones que se produzcan. Hemos simplificado notablemente las líneas de mediación y hoy tenemos 6 únicos grandes grupos. Tenemos las líneas de inversión, tenemos líneas de internacionalización, tenemos líneas de liquidez, tenemos líneas para emprendedores y tenemos líneas de vivienda. Y a estas 5 hemos agregado la línea de economía sostenible. Y también hemos mejorado notablemente las características de las financiaciones que pueden abordar nuestras líneas. Hemos mejorado los porcentajes de financiación. ICO solo financiaba hasta el 80%, ahora financia al 100%. Hemos mejorado los activos a financiar. ICO no financiaba segunda mano ni financiaba activos inmateriales. Hoy financiamos segunda mano activos inmateriales. Hemos introducido vehículos en la financiación de nuestras líneas de inversión. Hemos adecuado nuestras líneas de financiación a lo que podríamos entender que es una conversación entre un cliente y un gerente de una sucursal bancaria respecto de una solicitud de crédito, intentando y creo que consiguiendo que nuestras líneas de financiación no se diferencien respecto de una financiación normal que pueda aportar una entidad financiera, más que los plazos son más largos y los precios pueden ser mejores. El resto de características es exactamente igual que el que pudiéramos encontrar en cualquier necesidad de financiación que le planteemos a una entidad financiera. Este es, insisto, nuestro primer objetivo para este año, no exento de dificultad, porque creemos que debe de contar, en primer lugar, para poder realizarse, con que las entidades financieras mantengan y mejoren, en su caso, el volumen de crédito que están poniendo a disposición de las pequeñas y medianas empresas. El segundo gran tema del año 2010 es
la Ley de Economía Sostenible. La Ley de Economía Sostenible, como ustedes conocen, está en desarrollo parlamentario, atiende a un reenfoque, tiene como objetivo marcar una señal clara e inequívoca de reconducción en la asignación de recursos en la economía española hacia actividades de valor añadido, buscando la sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social. El instrumento económico o financiero de la línea es el Fondo de Economía Sostenible. El Fondo de Economía Sostenible tiene como 4 grandes apartados, 2 apartados que atienden a la financiación a nivel de capital y 2 apartados que atienden a la financiación por la vía de préstamos y financiaciones, vamos a llamar, más tradicionales. Me referiré a cada una de estas líneas. En total, el fondo está dotado con 20.000 millones de euros, tiene un objetivo de 20.000 millones de euros, de los cuales ICO está aportando 10.000 de estos millones, 10.000 millones de euros, por la vía de algunos de los 4 grandes bloques de actuación que tiene ICO. El primero y tradicional es la mediación. Hemos abierto una línea de mediación en las entidades financieras. Ustedes recordarán, es la 6ª gran línea de financiación de mediación disponible en todas las entidades financieras, que tiene como finalidad financiar actividades en el marco de la economía sostenible. Esto es un epígrafe de actividades finalistas, todas ellas encuadradas dentro del campo medioambiental, conocimiento, innovación o social, y en líneas generales yo creo que tienen cabida la mayoría de las actuaciones y la mayoría de las financiaciones que hoy podemos estar planteando en una entidad financiera. Incorporan una novedad para nuestras líneas que está trayendo algún tipo de incidencia, y es que también financiamos a través de estas líneas a particulares y a comunidades de vecinos, en el apartado de las líneas de rehabilitación de vivienda y edificios. Esto es una novedad en el sector financiero, que en algunos casos, y dada la juventud de la línea, que lleva apenas 2 meses funcionando, provoca que a los particulares en las entidades financieras se les dice que estas líneas no están disponibles en los bancos. Efectivamente están disponibles y hoy podemos pedir financiaciones para actuaciones dentro del marco de la economía sostenible en las entidades financieras a plazos de hasta 20 años, y con las mejores condiciones de precio de todas nuestras líneas para las financiaciones inferiores a los 2 millones de euros. Estamos marcando claramente un énfasis direccional de nuestros recursos, subrayando el carácter finalista en líneas generales de todas las financiaciones de ICO. El importe máximo por operación, por entidad a financiar en el marco de economía sostenible y por año es de 50 millones de euros. Creemos, por lo tanto, que hay una disponibilidad muy alta de recursos, como digo, incorporando ventajas de precio y de plazo para las financiaciones que se puedan plantear en ese marco. El segundo gran bloque de la economía sostenible es ya financiación directa. Aquí tenemos instrumentos de financiación directa vía crédito, vía financiación, donde también nos alargamos hasta estos 20 años, y instrumentos de capital riesgo. Hemos dotado con 300 millones de euros el fondo Fondico, que ya existía y hoy dispone de recursos por más de 400 millones de euros para invertir a nivel de capital con una participación minoritaria, con el objetivo de acompañar un proceso de desarrollo o crecimiento o de primeros pasos de una empresa, y con un objetivo de salida y retirada de ese capital en plazos más largos de los que habitualmente considera el capital riesgo. Alcanzamos hasta los 12 años de financiación. Y la economía sostenible también nos ha llevado a reducir el importe medio de las operaciones de financiación de ICO directas. ICO ha venido siempre financiando operaciones directamente en el campo de la infraestructura, en el campo de la energía, pero han sido tradicionalmente operaciones de un cierto volumen e importancia. Hoy hemos ajustado ese nivel de financiación hasta los 10 millones de euros. Se le puede solicitar, a partir de 10 millones de euros hacia arriba, se le puede solicitar una operación a ICO de financiación directa,
que nosotros estudiamos, nosotros evaluamos, nosotros negociamos y nosotros consideramos, habitualmente en cofinanciación con entidades financieras, siempre como crédito público teniendo una participación por debajo del 50%. Para distribuir esta línea de financiación directa es donde estamos tejiendo acuerdos con los gobiernos autonómicos para conseguir que directamente nos faciliten objetivos de financiación e incluso nos colaboren con los instrumentos que autonómicamente puedan estar disponibles para distribuir crédito, insisto, a las pequeñas y medianas empresas. El cuarto elemento de la economía sostenible es el Fondo de Capital Inversión. Es un fondo para financiar infraestructuras públicas y privadas en el marco de las infraestructuras de transporte terrestres, de la energía, y que tiene como objetivo mejorar en estos momentos la base de equity de los proyectos, de este tipo de proyectos, que se han venido financiando en épocas anteriores con un equity del 20% y un 80% de deuda, y que hoy ya a todos nos parece que el 20% de capital es poco, y que le hemos de poner un 30 o 35%. Para completar esas bases de capital es donde interviene el Fondo de Infraestructuras. Tiene una dotación de hasta 1.000 millones de euros y pretende negociar en esos proyectos, recuerdo, públicos y privados, la formación de una base de capital con tires de rendimiento para ese capital en términos y en condiciones de mercado y con plazos adecuados a la vida de las infraestructuras de que se trate y que estamos financiando en cada uno de los casos. Creemos que este refuerzo en la base de capital de esos proyectos va a permitir, primero, conseguir una mejor, sobre todo una mejor financiabilidad del conjunto del proyecto al reducir el volumen de deuda senior requerida por debajo del 80% a rangos que puedan estar en el entorno del 60-65% del total de inversiones en el proyecto. Este es un fondo adecuado para las inversiones del Estado, también para las inversiones de las autonomías. Leía en la prensa, me parece que era ayer o la semana pasada, que están preparando proyectos y planes de inversión en régimen concesional similar al proyecto de inversiones del Ministerio de Fomento que se ha puesto en marcha la semana pasada, pero también es un fondo que puede acceder a la financiación en proyectos privados, insisto, en condiciones de mercado en cuanto a plazos y, sobre todo, también a rendimientos. Hasta aquí el Fondo de Economía Sostenible, que complementa nuestras actuaciones de volumen y que perseguimos para este año 2010. Y, por último, de las tareas que tenemos encomendadas, los cuatro acuerdos del Consejo de Ministros del pasado 9 de abril, que voy a explicar rápidamente cada uno de ellos en qué consisten y en qué estadio se encuentran en estos momentos. El primero, al que ahora me referiré, es la posibilidad de dar crédito directo del ICO a pymes y autónomos hasta un importe máximo de 200.000 euros. El segundo es la posibilidad de establecer acuerdos con las sociedades de garantía recíproca, a través de los cuales vamos a potenciar el volumen de crédito que estas sociedades pueden aportar también a las pymes y autónomos, compartiendo con las sociedades de garantía recíproca, en este caso el ICO directamente, el riesgo de esas operaciones. Por lo tanto, van a llegar a las entidades financieras operaciones garantizadas al 100% por una sociedad de garantía recíproca, que contará a su vez con una garantía parcial del 50%, vamos a dejar de hablar de generalidades, del 50% de ese crédito por parte del ICO y que nosotros cubriremos directamente. Además de ser un acuerdo de cobertura de riesgo, es un acuerdo de canalización comercial. Nosotros tenemos en marcha un proceso de gestión de operaciones, que es en el que vamos a operar en el crédito directo, a través del cual se pueden solicitar operaciones, y a lo largo de ese proceso, que
corre sobre una plataforma digital, podemos abrir una pantalla a la Sociedad de Garantía Recíproca para que considere la oportunidad de estudiar esa operación. Por lo tanto, le aportamos garantía y le aportamos también flujo comercial de trabajo para esas operaciones. Estamos en estos momentos diseñando el convenio de colaboración y estableciendo la distribución de responsabilidades y de márgenes dentro de estas operaciones. Tenemos también una modificación de los caps de cobertura de nuestras líneas de liquidez. Como ustedes seguramente conocen, las líneas de liquidez que están creciendo un 40% sobre el volumen del año pasado en este primer cuatrimestre del año 2010, cuentan con una cobertura del 5%, han contado con una cobertura del 5% de mora del global de la línea por cuenta del ICO. La línea se instrumenta con una cobertura del 50% por parte del ICO y en el conjunto total eso no debe superar el 5%. El objetivo de que tenga un cap de cobertura es obvio, es evitar la tentación de que entren operaciones singulares en esa línea y lo que pretendemos es que entren operaciones normales de las que puedan tener acceso al crédito. Hemos retirado el cap de cobertura, mantenemos un umbral mínimo del 5% en todo caso de garantía para todas las entidades, pero hemos retirado el tope y con eso conseguimos, llevamos el tope hasta adecuarlo al nivel medio de mora que la entidad financiera tenga en ese segmento de negocio, las empresas, excluido el promotor y excluida construcción. Con lo cual, digamos, estamos en líneas generales invirtiendo al 50% con el análisis de riesgo de una entidad financiera. Es la misma filosofía de lo que he explicado respecto de las sociedades de garantía recíproca. Una especie de renting de los departamentos de análisis de riesgo de las sociedades de garantía recíproca y, en este caso, también de las entidades financieras. Creo que esta es una medida igualmente importante que va, sin duda alguna, a potenciar la financiación de liquidez a través de las entidades financieras con las líneas de mediación del ICO. Y el cuarto punto instruido por el Consejo de Ministros al ICO es el apoyo a la promoción de vivienda protegida de venta. ICO ha tenido siempre un canal de financiación directo, en este caso, que hacemos nosotros directamente, de la vivienda protegida de alquiler a 10 y 25 años. En estos momentos estamos abriendo, yo creo que mañana lo aprobamos en nuestro órgano y lo colgaremos en nuestra página web, un programa de financiación que también se tramita directamente en ICO, estudiamos y analizamos nosotros para la financiación de vivienda protegida destinada a la venta. Por lo tanto, es un impulso a la promoción inmobiliaria en el ámbito de la vivienda protegida y encuadrada también, como es natural, dentro de los aspectos a potenciar en el marco de la economía sostenible. Vuelvo sobre el crédito directo. El crédito directo de ICO, venimos trabajando en esta plataforma desde el mes de octubre del año 2009 y tenemos un sistema que hoy permite entrar en una página web, solicitar una operación de crédito con un nombre y unas características económicas de la empresa o el autónomo que esté efectuando la solicitud. Tramitamos a través de una plataforma tecnológica esta información, contrastamos las bases públicas de información, esto significa todas las bases de registros contables y también las bases de registros de impagos existentes en estos momentos a disposición pública. A continuación de, podríamos decir, este filtro, tenemos un scoring mecánico que ordena las partidas del balance y de la cuenta de resultados históricas y también las proyecciones, y a continuación tenemos un equipo de analistas que contrasta la información que se ha introducido en el sistema y dictamina una operación de riesgo. La dictamina positiva o negativamente. En el caso de negativamente se pone en contacto con el cliente
para manifestarle la imposibilidad de continuar adelante con la información disponible, información que puede ser mejorada con la aportación de garantías o algún tanto reales como personales que se puedan negociar, y cuando finalmente la operación es admisible por el sistema, se envía a una entidad financiera. El proceso de la entidad financiera adjudicataria de la formalización de estas operaciones lo tenemos abierto en estos momentos. Tenemos un plazo hasta el próximo lunes, día 10, para presentar planteamientos y propuestas de colaboración al ICO. Hay, en líneas generales, un interés alto en todas las grandes organizaciones y asociaciones por participar en esta línea, y creemos que este proceso finalizará a finales de mayo y en el mes de junio estará disponible para ponerlo al público. Por lo tanto, será una actuación vía una extranet en Internet, web, entras y haces la solicitud. Nosotros la trabajamos sobre una plataforma digital. Esta plataforma, evidentemente, es la misma que comentaba antes, que permite enviar una operación a una sociedad de garantía recíproca para que pueda evaluar su complementariedad en la garantía del riesgo de esa operación, y finalmente acaba en una entidad de crédito que resulte adjudicataria de la licitación y que tendrá unas semanas para llamarte, formalizar, verificar últimamente toda la operación, constituir en su caso las garantías y poner a tu disposición los recursos. Será una línea de crédito, de préstamo. Estamos trabajando en estos momentos en las condiciones de plazo y precio, pero tiene como objetivo llegar a ser un cap de cobertura en el mercado de crédito para aquellas compañías que tengan capacidad de acceso al mismo, con condiciones transparentes y sin opciones para la entidad financiera a fijar ningún tipo de condición adicional a la concesión de ese crédito, distinta de la que finalmente en ICO establezcamos. Estamos en proceso de trabajo. Como digo, empezamos en los desarrollos de la plataforma tecnológica en el mes de octubre. La venimos probando en su funcionamiento desde el mes de enero. Es la plataforma en la que corre el facilitador financiero y tiene consistencia y posibilidades más que sobradas para poner en marcha esta línea. Y nuestro departamento de análisis esperamos que también sea capaz de discernir con buen criterio lo que es un crédito con garantía de viabilidad de lo que es un crédito que desafortunadamente no pueda ser concedido en estos momentos. Por tanto, creo que estamos a semanas de que haya una nueva línea de financiación en el sistema que seguro va a modificar el statu quo preestablecido en estos momentos entre el sector financiero, que no tenemos demanda solvente, y las empresas, que los bancos están cerrados. Seguro que ese diálogo va a verse afectado por la irrupción del ICO en la concesión de créditos al segmento de empresas que está sufriendo sin duda alguna con mayor severidad en estos momentos la falta de concesiones. Vamos a actuar tanto sobre el crédito que no tiene capacidad como sobre las empresas que sí están accediendo al crédito con esa nueva actuación del ICO. Yo creo que aquí tenemos los tres grandes bloques que son nuestra actuación para el año 2010. Mantener los volúmenes de actividad con ritmos de crecimiento similares a los conseguidos en el año 2009. Poner en marcha el entramado de los instrumentos que desarrolla el Fondo de Economía Sostenible. Con estas dos actuaciones estamos reafirmando tanto el carácter de aportador de liquidez y de ventajas de plazo y precio al sistema financiero, como el carácter finalista, la economía sostenible, de todas las actuaciones de financiación que el ICO lleva a cabo. Además de estos dos aspectos, estamos desarrollando los acuerdos del Consejo de Ministros y con la puesta en marcha de la financiación directa a pymes y autónomos estamos entrando en un nuevo renglón de aportación al sistema financiero, que es la capacidad de aportar un marco de solvencia capaz de conceder crédito a las pequeñas y medianas empresas. Creo que con esto el ICO empieza un proceso de transformación y modificación de su rol mucho más proactivo del que ha venido siguiendo en los últimos ejercicios, aunque estos también se han visto modificados cuantitativamente, como he comentado, a lo largo del año 2009.
Esa transformación la vamos a percibir en el rol que el ICO desarrolla. Tradicionalmente hemos sido un generador de producto que distribuimos a través del gran canal de distribución que es el sector financiero, esas 45.000 oficinas que afortunadamente y gracias a la colaboración de las entidades financieras contamos con ellas para poner en marcha todos nuestros productos, y junto a eso estamos abriendo un canal directo de conexión con el mercado, un canal directo de conexión con el mercado que nos va a permitir mejorar la información, que nos va a permitir sin duda alguna mejorar nuestra actitud respecto del crédito, y también va a permitir a las empresas tener una vía de conexión directa con el ICO. Creo que ese es nuestro gran reto para el futuro, mejorar nuestra proximidad al usuario final de las financiaciones, y ahí debemos de continuar mejorando. Esta es una herramienta, pero tenemos más herramientas en marcha. Estamos desarrollando una web comercial en la que se podrá entrar, interactuar y relacionarte directamente con nuestros departamentos de análisis y obtener opiniones y respuestas. Estamos trabajando en un simulador de operaciones y de condiciones. Estamos trabajando en varios aspectos que sin duda alguna deben de mejorar lo que es el objetivo del ICO, mejorar las condiciones de acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias. Creo que esto hasta aquí es más que suficiente y quedo a su disposición para cualquier comentario, aclaración o pregunta o profundidad de las cosas que he comentado que les parezca oportuna. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, señora Ayala. Realmente nos ha demostrado una cosa muy importante, y es que a su formación jurídica le ha incorporado unos conocimientos en economía que nos ha podido hoy trasladar y ver que con lucidez y con sistemática lo aplica a una necesidad tan importante como es en estos momentos la situación financiera tan grave a la que nos estamos enfrentando. Realmente, para un tema como el de hoy, que es realmente el tema en este momento en la economía española, es el tema de la financiación, y el ICO está constituyendo el principal protagonista. Está jugando un papel tan importante como lo jugó a principios del siglo pasado el Banco de Inglaterra en apoyo a las pequeñas empresas, y que fue realmente un estímulo que dio origen a las sociedades de capital riesgo que ahora conocemos. Pero el papel del ICO hoy, aquí y ahora, es esencial. Por eso, para CEDE, es una satisfacción contar con usted y trasladárselo a todos nuestros asociados. Hoy lo estamos haciendo de forma directa en esta sala, pero también a través de Internet, comunicado con todos los asociados, como tendremos prueba. Para ello tenemos que agradecérselo también a los patrocinadores, en concreto a SEAT y a Telefónica, que nos permiten poder tener este desarrollo y este intercambio de opinión tan importante para nosotros. Muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas de la sala. Hay preguntas ya directas, concretas, las que son interesantes. Y evidentemente, algunas de ellas son, en fin. La primera, hay una que quisiera hacerle porque realmente usted nos ha demostrado una capacidad sistemática de organización, pero hay una duda que plantean. ¿Está el ICO en condiciones de asumir la fuerte carga de trabajo que se le ha encomendado? ¿Los nuevos créditos directos de 20.000 millones no son claramente insuficientes para la demanda de financiación? ¿No van a convertir al ICO en un nido de morosos cuando están atendiendo, como están advirtiendo muchos analistas? Son tres preguntas en una. Vamos a ver. Empiezo por el final. Creo que no nos vamos a convertir en un nido de morosos. Y lo creo por varias razones. La primera es que venimos desarrollando este proceso, como he comentado, de crédito
de admisión de crédito desde principio de año y venimos testando un equipo de análisis que hemos implementado y ahora me referiré a la dimensión de ese equipo de análisis y creo que funciona razonablemente bien desde el punto de vista de análisis. ¿Qué significa funcionar razonablemente bien desde el análisis? Pues que tiene un nivel de descarte, de denegación de las operaciones muy alto. O dicho de otro modo, el porcentaje total de operaciones que viene considerando que pudieran ser rescatables es modesto. Está en el rango del 10-12% del total de operaciones que tramita. Eso es natural, es lo que nosotros esperábamos. Creo que se corresponde totalmente con el funcionamiento del sector financiero. El sector financiero está evaluando operaciones, las está aprobando cuando puede y las está denegando cuando no puede. Y eso pues tiene, como todos los procesos, un rango de error, porque todos los procesos tienen su rango de error. No creo que nadie puede hoy levantarse con que él conoce y distingue perfectamente bien los créditos buenos de los malos. Eso creo que ya nos hemos caído de ese aserto. Hoy nadie puede decir eso. Tiene un rango de error que está en eso, en el 10-12%. El proceso requiere tener una operación denegada en el sector financiero, por lo tanto es una especie de reciclaje de operación de crédito para volver a incorporar al sector financiero. Está funcionando y lo que nos ha permitido es probar todas nuestras conexiones con las bases de impago y nos ha permitido probar el funcionamiento de nuestros analistas de crédito. Por lo tanto, creo que ahí tenemos un filtro suficientemente potente y capaz. Filtro que cuenta con la dirección de ICO, porque ICO viene estudiando y desarrollando riesgo y ha reforzado sus cuadros de análisis de riesgo en los últimos trimestres también para abordar este nuevo segmento de mercado, pero que tenemos una, vamos a decir, subcontratación de capacidad de análisis en analistas externos, a los cuales les abonamos, como igual hacen también muchas entidades financieras con sus procesos en determinados productos, les abonamos un fee por cada expediente que nos tramitan y nosotros finalmente con la información ordenada pues sabemos si tenemos fácil decidir o no. El problema no es decidir bien o decidir mal, el problema es con qué herramientas cuentas para decidir, y hoy estamos trabajando con unas herramientas con las que hemos de reconocer que es difícil transformar las decisiones de crédito. Estamos transformando con estructuras de balance, con EBITDAs, con proyecciones, y no es fácil encontrar hoy en muchas empresas una mejora de crédito. Por lo tanto, creo que la capacidad la tenemos testada, el sistema está funcionando y tenemos un recurso escalable. En la medida que vayamos aumentando el volumen de expedientes, vamos subcontratando más capacidad de análisis. El conocimiento pues hoy en día es bastante disponible, el conocimiento de análisis de riesgo, y creo que eso nos va a permitir poner en marcha el procedimiento y no quedarnos lo que alguien ha insinuado. Las entidades financieras van a intentar pasar los créditos morosos al ICO. ¿Lo van a intentar? No, seguro. Seguro, esta es la obligación de una entidad financiera. Esto lo vamos a arreglar con un crédito del ICO. Venid esta tarde y lo haremos. Es normal, esto es lo natural, porque así funciona este mercado del crédito. Es trabajo nuestro distinguir de los que llegan cuáles son los que tienen viabilidad y cuáles son los que puedan llegar a no tener viabilidad en el futuro. Y respecto de la suficiencia, vamos a ver, del volumen de crédito, nosotros estamos estimando y estamos trabajando sobre la encuesta de crédito no atendido, es una derivada de la encuesta que yo he mostrado aquí. La que he mostrado aquí se hace a nivel europeo. Las cámaras de comercio en España llevan a cabo una encuesta, creo que es trimestral, donde recogen qué empresas están teniendo acceso al crédito, qué empresas ven modificadas las condiciones que ellos desearían para su crédito
y qué empresas no tienen acceso al crédito. Entonces, hemos trabajado sobre unas reducciones del volumen total de empresas, del número total de empresas que no están teniendo acceso al crédito, ajustando estimaciones de acuerdo con nuestra historia sobre las que están teniendo impagados en cantidades grandes y por eso no tienen acceso al crédito, ajustando las que desafortunadamente tienen una estructura financiera sobre la cual no puedes hacer ninguna aportación de recursos, me refiero a fondos propios negativos y cosas de este tipo, y ajustando sobre las que puedan tener volúmenes de negocio que permitan proyectar capacidades de retorno de esas empresas. Y ahí llegamos a ese rango de las 70, 80.000 empresas que pudiéramos encontrar dentro de ese colectivo que pudieran obtener financiación, y el total, tomando el importe medio de nuestras líneas de mediación, estaríamos hablando del entorno de unos 2.000 millones de euros. Pero no queremos dar 2.000 millones de euros. Lo que queremos es que los bancos presten atención a sus empresas en estos momentos que hay un nuevo actor en el sistema que igual se lleva una empresa durante 3 años de vida de esa empresa. Si la empresa es mala, pues mira, un peso que me han quitado de encima. Si la empresa es buena, ten cuidado. Ese es un poquito nuestro objetivo, por lo tanto creemos que no es tanto es un medio para conseguir un fin, y el fin es que el crédito en el sistema financiero reaccione, como estamos teniendo ya múltiples indicadores de que eso es así. El año pasado no veíamos ninguna entidad financiera publicitando su disponibilidad a dar crédito. Este año sí estamos viendo entidades financieras publicitando su capacidad para dar crédito y su disponibilidad a dar crédito. Y estamos percibiendo algo, a mi juicio, mucho más interesante y empírico y pragmático, y es que las oficinas de muchas entidades financieras tienen este año objetivos de crédito, cosas que en el año pasado era más extraño de encontrar. Muchas gracias. Bueno, tengo que decirle que la semana pasada tuvimos en una de las asociaciones incorporadas a CEDE, en AED, una jornada sobre financiación de pymes. Y ahí estaba presente un director de pymes de una entidad financiera y comentaba que le habían asignado como objetivo precisamente créditos ICO. Realmente ese cambio en las entidades financieras es importante y eso demuestra también en ambos lados ese diálogo en el que ICO está colaborando a romper ese equilibrio. No hay crédito, no hay solvencia. Es importantísimo para las pymes y, desde luego, esa inyección indispensable. Hay una pregunta muy interesante en la sala y después pasaremos a las preguntas de Internet, pero quiero hacerla ya, que dice: ¿podría darnos más detalle de la participación del ICO en proyectos de colaboración público-privada del Ministerio de Fomento? ¿Participa tanto en el capital como en la deuda? ¿Con qué limitaciones y condicionantes? Tipo de proyecto, porcentaje de participación, volumen máximo, etcétera. ¿Es compatible con la participación del BEI en un proyecto concreto? Como ve, la pregunta va muy dirigida a un sector que en estos momentos requiere extraordinario apoyo. Bien, vamos a ver. El Fondo de Infraestructuras es un instrumento que persigue, como he comentado, complementar las bases de capital que forman el fundamento de la capacidad de endeudamiento de un proyecto concesional o privado, en su caso, un proyecto autónomo. En ese sentido y en este instrumento, y luego me referiré al total, en ese instrumento nosotros vamos a operar con participaciones minoritarias por debajo del 50%, vamos a participar con condiciones de rendimiento de acuerdo a mercado de capital, y vamos a participar con plazos de vida acordes a la maduración o a la concesión que estemos financiando. Este es quizá el instrumento más novedoso, cuyos criterios de participación en los proyectos yo resumiría como un socio de capital en condiciones de mercado. Estos fondos existen en Europa, en muchos países. La Unión Europea está en estos momentos desarrollando y poniendo en marcha un fondo con características similares y con los mismos objetivos.
el Fondo Marguerite para financiar infraestructuras transnacionales. Nosotros hacemos lo mismo para las infraestructuras en España de diversas características. El plan de inversiones de fomento es para nosotros, para el fondo y para el ICO, un objetivo de negocio, por decirlo en términos comerciales. Es una oportunidad de encontrar operaciones para participar. No somos ni una garantía de participar, porque vamos a tener que negociar cada una de las participaciones con la propuesta concesional de adjudicación por parte de fomento. Digamos que nos ponemos como capital en el lado de los adjudicatarios, no del adjudicador de la concesión. Tanto, esa es una oportunidad en la que nosotros vamos a estar prestando a los adjudicatarios nuestra capacidad técnica y nuestras aportaciones en términos de recursos a nivel de capital, que se van a ver complementadas con nuestras participaciones a nivel de deuda, para que en conjunto no superemos el 30% del total de financiación de cada uno de los proyectos. Por lo tanto, creo que está explicado cómo entramos en capital, cómo entramos en deuda y el monto total de nuestra financiación dentro de cada uno de los proyectos, que además es perfectamente compatible con la financiación que pueda aportar el Banco Europeo de Inversiones a cada uno de esos proyectos. Entonces, tendríamos de partida 3 fuentes de financiación: el Banco Europeo de Inversiones, el ICO con sus aportaciones en alguno de los instrumentos cuando proceda, pero claramente en financiación sin ninguna duda, y los recursos propios que debe aportar el adjudicatario. El adjudicatario privado, que debe hacer su aportación de equity a la concesionaria para plantear la posible adjudicación de la concesión. Más, y este era el objetivo, la complementariedad o el apoyo que el sector financiero en cada uno de los proyectos también decida aportar en condiciones de mercado. A diferencia de cuando hemos estado viviendo el boom de crédito en los años 2006 y 2007, que cualquier dossier bien encuadernado tenía fuentes de financiación, hoy creemos que eso es más difícil y el objetivo por el lado de fomento y por el lado de nuestro instrumento es poner sobre la mesa ex ante instrumentos de financiación que puedan ayudar a la formación de grupos financieros que puedan respaldar la adjudicación concesional en el caso de las concesiones públicas, pero también a los grupos privados que puedan establecer en estos momentos el desarrollo de una infraestructura de energía renovable, por ejemplo, que también tienen sus propias bases de capital y también tienen su singularidad jurídica en el momento de abordar la financiación y los diferentes proyectos financieros que se quieran plantear. Esto va a funcionar en condiciones de mercado. En España no son frecuentes estos fondos de infraestructuras, en Europa sí existen y no son frecuentes porque la potencia de nuestro sector de la construcción y de nuestro sector de servicios concesionales ha sido tal que en una situación de amplia disponibilidad de crédito han inmovilizado sus propios recursos a lo largo de la vida de la concesión. No hacía falta un volumen grande y había recursos disponibles para inmovilizarlos, por lo tanto no es problema. Hoy ha cambiado esa situación y es cuando creemos que es necesario la aportación de un fondo ad hoc para formar parte de la base de capital de cada uno de esos diferentes proyectos. Esperamos tener disponible el fondo a lo largo de este año. Estamos en el proceso de construcción e inscripción en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Queremos que sea un fondo público-privado y que esté disponible para estas finalidades con autonomía de gestión. No es el ICO, es un fondo con su gestora que va a tomar sus propias decisiones en términos y condiciones claramente de mercado. De otro modo, no serviría al fin que andamos buscando, que es facilitar la financiación de los proyectos. Tendría toda otra serie de problemas muy grandes. Sí. No sé si está aclarado. Gracias. Sí. En lo que se refiere a las preguntas de Internet, tenemos bastantes preguntas, algunas de ellas muy concretas. La primera,
Ha hablado de mantener el volumen de crédito como una de las prioridades del ICO. ¿Nos puede decir cuál ha sido el volumen de empresas en solicitar ayudas del ICO en lo que va de año y a cuántas de ellas se ha concedido? No sé si el dato lo podemos tener. El dato no es fácil porque las empresas que han accedido al crédito y cuántas lo han obtenido lo tenemos a nivel global en términos porcentuales. En la misma encuesta de las cámaras a la que me he referido hace unos minutos, sobre el que extraemos la base de información de las pymes que están accediendo al crédito, aparece el dato de qué empresas cuentan con crédito ICO. Ese dato a principio del año 2009 era el 20% de empresas tenían acceso a un crédito ICO. A finales del año 2009 ese mismo dato es el 34%, me parece recordar, 33 o 34% de las empresas que han obtenido financiación la han obtenido con crédito ICO. Por lo tanto, la participación del ICO ha mejorado en un 50% de las empresas que antes tenían acceso a los créditos ICO. Eso es también coherente con lo que yo explicaba de que del total de crédito del nicho en el que nosotros operamos, casi el 75% de empresas están obteniendo una línea de financiación de ICO. De las empresas que las entidades financieras no hayan conseguido acceder al crédito, ahí no tenemos una información relativa específica de la relación con ICO, porque ahí, digamos, entraríamos en el volumen de empresas que no están teniendo facilidad de crédito. Muy bien. Otra pregunta bastante concreta es ¿cuál es el sobrecoste adicional que tendrán que soportar los autónomos y las pymes para aquellas operaciones que soliciten con el aval de las sociedades de garantía recíproca? Bueno, esperamos que sobrecoste ninguno. Nada, no va a variar nada respecto de la situación que hoy se está viviendo. Las condiciones de las sociedades de garantía recíproca entiendo que están establecidas en el mercado. La nueva línea de colaboración no tiene en sí mismo ninguna razón para modificar esas condiciones. Tenemos que hacer algunos ajustes respecto de la distribución de ese margen, pero por ser concretos, igual que la pregunta, sobrecoste ninguno. Van a obtener, en cambio, claridad con el precio final que obtienen en la financiación. Van a obtener claridad respecto de las condiciones que la entidad financiera les va a plantear para formalizar las operaciones, y entiendo que esos aspectos representan conjuntamente una mejora sobre la situación actual de algunas empresas en su negociación con las entidades financieras. Una última pregunta referente a la confianza del consumidor, que también ha mencionado brevemente en su ponencia. Nos dice cómo valora la evolución en lo que va de año de este indicador y cómo cree que se desarrollará en los próximos meses, si podemos esperar una evolución positiva. Bueno, esperamos todos una evolución positiva. Yo creo que la confianza del consumidor está mejorando en toda Europa, la confianza sobre la economía. El indicador que nosotros facilitamos al mercado, que creo que se publica hoy, muestra también una mejoría del índice de confianza del consumidor a lo largo del mes de abril, y esperamos todos que eso continúe. La verdad es que la confianza del consumidor ha mejorado notablemente en los últimos 12 meses y viene en los últimos meses de este año manteniendo en líneas generales una variación positiva constante, no grande, pero sí constante al alza. Y es la derivada, diríamos, natural del ambiente claro de mejora en el ámbito microeconómico de las decisiones empresariales y de las decisiones particulares. Muchos indicadores particulares así lo muestran, pero creemos que las empresas también están teniendo una actuación claramente más positiva y progresivamente mejor. Muy bien, vamos ahora a preguntas de la sala, pero antes quería hacer un pequeño comentario en relación a su planteamiento. El inicial en relación a los proyectos de inversión. En este momento el Estado juega un papel de la misma forma que en el sector financiero juega el papel de prestamista de último recurso y se ve la eficacia, como se ha demostrado en el sector financiero. Evidentemente queda por terminar el planteamiento que nos ha hecho que afecta a las cajas de ahorros, indispensable, y parece que se ha iniciado.
evidentemente el Estado también le toca el papel de inversor de último recurso. Hay que cebar la bomba. La inversión está jugando o juega un papel importantísimo en el proceso de recuperación. Pero claro, la inversión es imposible si no se estructura una financiación que lo soporte. Y hacía falta. Estos planteamientos del ICO son extraordinarios. Adelante y animo a que se hagan. Hay una pregunta en la sala en la que evidentemente ya nos ha respondido, pero como la hace, tengo que volver a formularla. Y es si en préstamos directos a autónomos hasta 100.000 euros, dice, ¿qué entidad va a distribuirlos? ¿Está disponible? ¿Aceptará plenamente la garantía del 100% sobre el riesgo esta entidad financiera? Y luego aplica a continuación la misma persona la pregunta de ¿se aplica a casos de proyectos de innovación? Adelante. Bien. Vamos a ver, un poco complementando los comentarios del principio, creo que el ICO tiene un rol a mantener y a desarrollar en la actual situación de crédito, pero no se nos debe de olvidar nunca que el espacio fundamental cuantitativamente y en cuanto a la capacidad instalada para efectuar esa distribución de créditos del sector financiero. Nosotros trabajamos, además de complementar y además de nuestras actuaciones directas, pero trabajamos día a día en nuestro diálogo con el sector financiero, porque es el sector financiero, además, quien difícilmente va a poder ser sustituido en la distribución de crédito en el sistema. Por lo tanto, además de hacer directamente, continuamos impulsando la acción a través del sector financiero, y el sector financiero, como ya he comentado, pues está dando sus pasos de mejora. Yo creo que la situación de acceso al crédito ha mejorado notablemente respecto de lo que podíamos haber observado algunos trimestres del año anterior, y creo que hoy, como digo, es mucho más fácil encontrar una actitud positiva de las entidades financieras a formalizar un crédito, y sobre todo si lo comparamos con el año anterior. El proyecto de financiación directa por parte de ICO, que alcanza hasta 200.000 euros por operación, creemos que forma parte del complemento de esa actividad de acceso al crédito, y vamos a contemplarlo para operaciones preexistentes y proyectos de innovación, siempre y cuando los proyectos cuenten ya con algunos meses de vida. Es una medida que está considerada para solucionar el acceso al crédito. Las medidas para iniciar nuevos proyectos yo creo que deben de estar establecidos a través de nuestra línea de emprendedores que funciona a través del sector financiero. Vamos a plantearnos, por lo tanto, proyectos antiguos y proyectos nuevos, pero que tengan un mínimo de vida y que hayan testado un producto y un mercado sobre el que operar, y unos estados financieros sobre los que efectuar un análisis. Otros proyectos que pudieran no contar con estos requerimientos para la financiación vía crédito sí pueden ser perfectamente contemplables por nuestra vía de capital riesgo. A través de Axis, nuestra gestora de capital riesgo, sí contempla proyectos en sus fases más iniciales e incluso proyectos de semilla y desarrollo en colaboración con el Departamento de Innovación del Ministerio de Innovación y Ciencia. Por lo tanto, no todos los instrumentos valen para todo. Tenemos los instrumentos claramente enfocados y preferentes para la innovación, y tenemos los instrumentos que intentan paliar la dificultad de crédito de las empresas que están intentando acceder al crédito y lo ven rechazado. Ahí es donde entramos con nuestras líneas de financiación directa. ¿Qué entidad lo va a distribuir? No lo sabemos en estos momentos. Estamos teniendo, como he comentado, un alto interés por los grandes grupos de distribución, un alto interés por asociaciones de entidades financieras para presentarse en esta licitación. El plazo de presentación de ofertas concluye el lunes día 10 a las 2 de la tarde. Esperamos tener diversas y variadas propuestas, y ahí, sobre las propuestas que nos efectúan, vamos a tomar una decisión. De todos modos, para que el proyecto funcione, y así está planteado el requerimiento a la entidad financiera,
además de contar con el ICO, que es el instrumento seguramente más adecuado por parte del Gobierno, que tiene una plataforma tecnológica, que está capacitado y cuenta con análisis, requerimos una alta notoriedad de la medida, además de que lo conozcamos las personas que estamos directamente vinculadas en el mundo financiero y directamente vinculadas a las actuaciones y cambios de instrumentos que se vayan produciendo, necesitamos que se conozca por el gran público y el colectivo de usuarios de crédito en las entidades financieras. De ahí que la propuesta de concurso, de licitación para acceder a la distribución de estos créditos está concretada en términos de propuesta, de plan de propuesta y propuesta de comunicación de la línea. Buscamos una entidad que además haga una propuesta de un nivel de comunicación el más alto posible para que llegue al mayor número de empresas posible el conocimiento de que esta línea está disponible. Ese es un requerimiento, eso está planteado en la licitación de la entidad financiera y la solución en 2 o 3 semanas. Hoy todavía no la tenemos cerrada, pero no me cabe ninguna duda que será una gran entidad financiera. Muchas gracias. Sí, nos queda poco tiempo, así que un par de preguntas un poco más generales, más allá del crédito. La primera, referente a la situación de Grecia. ¿Cuál cree que es la principal lección que podemos obtener de esa situación? Y segundo, si cree una situación que se puede dar así en España. Bueno, yo no actúo en macroeconomía, yo estoy en el mundo micro, en el mundo del crédito. De todos modos, creo que las lecciones de Grecia, a mi juicio, las debiéramos de obtener de las capacidades de actuación de los gobiernos en Europa. Creo que es francamente mejorable y a eso debemos de dedicarnos todos un poco de tiempo. Me parece que la situación de Grecia es muy particular, no es en absoluto asimilable a otros países y por descontado no tiene nada que ver ni con la situación macroeconómica que hoy plantea España ni con las expectativas de la evolución de la economía española. Es un dato aislado, local, que estamos estableciendo pasos largos para su solución. Finalmente creo que ya ha quedado enfocada y esperemos que ese enfoque nos retorne a todos la tranquilidad en los mercados. Bueno, presidente, realmente ha sido una exposición muy brillante, pero ha incorporado algo que es novedad en el sector, la oportunidad de, a través de la web, poder realizar, a través del facilitador de la web, poder realizar una gestión directa. Realmente eso va a ser una novedad y aunque al inicio va a ser un tema no muy importante, es el inicio de algo que será muy importante. Le felicito por ello. La pregunta que nos hacen en la sala es: ¿está ya disponible o hay que esperar a junio? Vamos a ver, la herramienta está funcionando. La herramienta está funcionando y si hoy entramos en facilitadorfinanciero.es o en la web del ICO se puede acceder a esta herramienta. Lo que hoy no está es formalizando una decisión de riesgo. Está recibiendo información, está analizando esa información y está formando una opinión, pero no está tomando una decisión de riesgo. Para poder tomar esa decisión de riesgo hemos de esperar al mes de junio, fundamentalmente porque estamos modificando algunos aspectos de la herramienta, dado que el ICO, la financiación directa, está enfocada a un segmento de la economía, un tipo de empresa muy específico y que tiene algunos requerimientos singulares que no son extrapolables al gran colectivo de empresas. Estamos intentando adecuar la herramienta para que sea más fácil el acceso y la tramitación de información específicamente para ese colectivo de empresas. Pero la herramienta la tenemos, todo el proceso está funcionando. Está funcionando la recepción, está funcionando el contraste de bases públicas, está funcionando el scoring, ordenación de los estados financieros y está funcionando el equipo de análisis. Lo que no estamos en estos momentos es planteando una decisión en términos de conforme. Estamos simplificando los requerimientos y estamos viendo también, que no es menor,
donde el proceso de crédito tiene sus espacios que debemos de prestar atención. Uno de esos espacios es la cantidad y calidad de información que se requiere. Otro de esos espacios es el contraste de esa información con las bases públicas. Y el tercer espacio es el contraste, digamos, personal, tú a tú, de esa información. Son los tres grandes espacios. El resto, pues yo creo que es bastante mecánico y funciona bien. Muy bien, y a modo de clausura de este acto yo quisiera agradecerte, querido presidente, tu presencia aquí, no solo por el nivel de información que nos has dado, pero sobre todo por estos mensajes no exentos de realismo, pero también de esperanza, que en estos momentos yo creo que el empresariado español tanto necesita. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Obsequio.